Hola, en este segundo capítulo vamos a hablar acerca de las bases de datos. Es el segundo capítulo de la primera unidad de trabajo de los fundamentos de bases de datos. Vamos a ver cómo se pasa del sistema de ficheros a las bases de datos. Definiremos el término de base de datos, hablaremos de la arquitectura de 3 niveles que posee y de la independencia lógica de los datos, de la independencia lógica y física de los datos. Bien, inicialmente, como ya hemos dicho en el capítulo anterior, la información estaba almacenada en sistemas de ficheros. Estos sistemas de ficheros hacían que, estaban alojados en equipos independientes y cada equipo trabajaba con su propio sistema de ficheros. Entonces era impensable lo que hacemos a día de hoy, que solicitamos información de distintos equipos a un equipo que ejerce de servidor. El sistema pues funcionó durante un tiempo, pero en el momento que empezó a incrementarse la cantidad de información que queríamos almacenar, empezaron a surgir los problemas. Y eran problemas pues relacionados obviamente primero con lo que hemos dicho, ¿no? Con la separación y el aislamiento de los datos. Es decir, yo en mi equipo tengo mi sistema de ficheros y tengo mis datos, y la persona que está trabajando al lado con su equipo tiene los suyos y no tenemos acceso uno al otro. Esto conlleva también a duplicidad, redundancia, es decir, como yo no puedo consultar los datos del equipo de mi compañero, puedo duplicar datos que él ya tenga, y problemas también de formatos incompatibles, de consulta fija, de concurrencia, y todos estos problemas llevaron finalmente a que la organización de la información se realizara mediante un sistema más ordenado y manejable, que estuviera basado en la centralización de la información y de los datos. Y con esto surgen las bases de datos. ¿Cómo definimos una base de datos? Pues la definimos como el conjunto de datos almacenados en ficheros entre los que existen relaciones lógicas. El otro día en clase poníamos un ejemplo de la diferente información que queríamos guardar de un centro educativo y cómo se relacionaba de manera lógica, cómo se relaciona esa información entre sí. Estas bases de datos han sido diseñadas para satisfacer los requerimientos, los requisitos de información que tiene una empresa o una organización. Y todos los procesos que realiza el usuario es totalmente ajeno a cómo se organiza, cómo se almacena esa información, sino que simplemente él la guarda, la consulta y ya está. Así, una base de datos es un conjunto de datos organizados en estructura que se define una sola vez. Muy importante esto, la estructura de la base de datos se define una única vez y que se puede utilizar al mismo tiempo por diferentes equipos y usuarios. Así, de este modo, en lugar de almacenar la información en ficheros que están desconectados o que pueden dar problemas de redundancia, definimos redundancia como por ejemplo duplicidad de datos, los datos se encuentran en una base de datos que están centralizados, que están organizados, y de este modo minimizamos esta redundancia y facilitamos su gestión. Cuando empiezan a surgir las bases de datos, empiezan a surgir alrededor de ellas distintos estándares, ¿no? Y un comité propuso un estándar para la creación de sistemas de base de datos en una arquitectura de 3 niveles. Es una arquitectura que se utiliza en otros ámbitos de la programación y que tiene como objetivo separar en niveles de abstracción el esquema de una base de datos. Cuando hablamos de niveles de abstracción nos referimos a la profundidad. Por ejemplo, que exista un nivel más cercano al usuario y un nivel más lejano que no controla al usuario. De este modo tenemos 3 niveles. El nivel externo, que es la capa de presentación, es la capa que interactúa con el usuario, donde se le muestra la información o él puede realizar una petición de cierta información. El nivel global, que también se le denomina la capa de aplicación o la capa de negocio, y en ella se van a ejecutar todos los procesos de tratamiento de la información obtenida en el nivel interno. Quiere decir esto que el usuario va a hacer una petición a través del nivel externo, todo eso va a llegar al nivel global. El nivel global hace como si fuese un intermediario entre el nivel interno y el nivel externo, y le va a facilitar la información de uno a otro. Y por último, el nivel interno es la capa de datos, es la capa que recibe las peticiones para acceder o escribir datos desde el nivel global.
Si nos fijamos en la imagen, el nivel 1 corresponde al nivel externo o a la capa de presentación. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, un navegador a través del cual el usuario puede ver o puede solicitar información. En el nivel 2 tenemos distintos servidores web y servidores, aplicaciones que nos permiten, pues lo que he dicho antes, ¿no? Hacer intermediario entre la capa de presentación y la capa de datos, Apache, PHP. Y por último, en el nivel 3, en el nivel de datos, tenemos los diferentes sistemas gestores de base de datos que van a tratar la información. Ya hablaremos un poco más en profundidad de todo esto. Por último, vamos a tratar la independencia de los datos. En la arquitectura de 3 niveles es bastante útil esta arquitectura para explicar el concepto de independencia de datos. ¿Qué entendemos por independencia de datos? Pues lo definimos como la capacidad para modificar el esquema del nivel de sistema sin tener que modificar el esquema inmediato superior. Existen dos tipos de independencia de datos. La independencia lógica, pues la capacidad que tenemos de modificar el esquema conceptual, el esquema externo, sin tener que alterar los esquemas externos. Y la independencia física, que es la capacidad de modificar los esquemas internos sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos. Por último, vamos a tratar las ubicaciones de la base de datos, y es que una base de datos, según su ubicación, según la ubicación donde se encuentre su soporte físico, se puede clasificar como centralizada o distribuida. Centralizada quiere decir que la base de datos reside en una sola máquina, típicamente un servidor de base de datos. Y distribuida quiere decir que la información se reparte por distintos servidores, generalmente alejados físicamente. Bien, ahí tenemos dos imágenes. La primera de la izquierda, pues distintos equipos haciendo peticiones a un servidor de base de datos, donde la información se encuentra centralizada. Y en la imagen de la derecha, un único usuario consultando información que se encuentra distribuida en diferentes equipos, en diferentes servidores. Las bases de datos centralizadas, pues son el tipo de base de datos que más se utilizan. Únicamente es necesario utilizar un equipo para el almacenamiento y la gestión de los datos, y como ventaja tiene, pues, que su implementación es sencilla, que tiene un diseño menos complejo, y como desventaja que, claro, al encontrarse en una única ubicación física, en caso de un error o una catástrofe, pues la información que está almacenada en ella podemos perderla, puede verse afectada. Para concluir, la base de datos distribuida, pues bueno, es un conjunto de bases de datos relacionadas lógicamente entre sí, localizadas en distintas ubicaciones físicas y que pueden realizar tareas de forma independiente o bien colaborando entre ellas. El usuario, pues, va a tener acceso a toda la información, independientemente del servidor en el que se encuentre la información. Para el usuario eso es abstracto, es decir, él va a acceder a un dato y no va a saber dónde se encuentra. Como ventaja, pues puede resultar más económica, puesto que, bueno, no es lo mismo gastar mucho dinero en un único servidor muy potente que tener distintos servidores un poquito menos potentes. Podemos tener disponibilidad de la información pese a que haya errores, y podemos ubicar la información donde más nos interese. Como desventaja, pues más complejo de mantener y más complejo de implementar. Tenemos que controlar la seguridad en cada uno de los nodos donde se encuentra la información, y obviamente eso también conlleva a que tenemos que tener más personal a cargo de estos servidores. Bien, pues hasta este segundo capítulo, y espero que